Hoy en el Festival del Bien Público, vacunas, la nueva masculinidad, el deporte hace bien público, el profe Gauna y las mejores ideas en el Festival del Bien Público. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas al Festival del Bien Público. Hoy vamos a hablar de grandes ideas creativas y con invitados, como siempre, de primer nivel. Vamos a arrancar el programa con una propuesta creativa que tiene un epicentro de preocupación a partir de la pandemia de COVID-19, pero que se enfoca en las vacunas que no se dieron. No sobre el COVID, sino otras vacunas que por el aislamiento y el temor de ir a hospitales y demás por eventuales contagios de aquel virus, se dejaron de aplicar. UNICEF y una propuesta creativa que nos llama la atención. If you believe polio's beaten, I ask you to listen. Public health officials haven't seen anything like it in years. حالات جديدة من مرض شلل الأطفال. Every 15 minutes, a child is taken ill with diphtheria. Las zonas más afectadas por el sarampión. All these outbreaks are occurring among unvaccinated preschool-age children. Measles epidemic is turning into a crisis. Polio has reemerged. شلل الأطفال. El sarampión. Measles outbreak. C'est officiel, la rougeole est massivement de retour sur le continent européen. La poliomyélite. Poliovirus. Measles. Diphtheria. Diphtheria disease. La inmunización es una de las intervenciones de salud más efectivas en toda la historia humana. Vaccines have eradicated smallpox worldwide. Éradication de la polio. Nous n'avons jamais été aussi près du but. 人類嘅美味。Un llamado de atención de un tema verdaderamente global y preocupante. La primera de las temáticas de este programa tiene que ver con las masculinidades, las nuevas masculinidades, así se les llama, a los cambios que se van produciendo. Y lo vamos a recorrer de la mano de propuestas creativas, algunas con sus protagonistas aquí en el programa. La primera, justamente, 2003, Sprite, y un tema que se empezaba a instalar justamente en el universo de la publicidad argentina. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Era el 2003 y esta publicidad generó realmente un impacto, ¿no es cierto?, por lo que significó. Vamos a tener en segundos nada más a sus protagonistas delante y detrás de cámara, pero antes algunos datos más, algunos detalles más sobre esta propuesta. Alejo García Pintos y su hija Juanita. Hola, hola, ¿cómo estás, Alejo? Hola, Juanita. ¿Cómo estás? Adelante, Juanita, gracias por venir, ¿eh? Gracias. ¿Te hiciste famosa con una publicidad vos? Una sola. ¿Cuántos años tenías cuando la hiciste? 2. ¿Y quién la eligió? ¿Cómo fue eso? Fue casual, en realidad, porque Lucho Bender, el director... Sí, famosísimo director. Famosísimo, sí. que lamentablemente nos dejó muy joven. Dios. Sí, una cosa rarísima y fue muy sorprendente. Me convocó para hacer este comercial porque ya había hecho uno con él, con un bebé, yo, Sí. de otra marca. Y me convoca y me dice, es con una nena. Me dice, y hacía mucho que no nos veíamos. Y me dice, ¿qué pasó en esto? En tu vida, claro. ¿Te casaste? Sí, digo, bueno, tengo una hija. ¿De cuánto? Y bueno, tiene 2 años y medio. Me dice, ¿no querés hacer la publicidad con ella? No, le dije, no quiero. Hasta que
La llamo a mi mujer, le digo, ¿vos sabés qué me ofrecen? Si no la haces, te mato, me dijo. ¡Ay! Para que le quede de toda la vida de recuerdo. Baby, you don't know what it's like. Qué bárbaro, mirá, han pasado 20 años. Alejo García Pintos y Juana están acá. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy Buenas bien. noches, muy bien. Y bien. Igualitos los dos. Sí, sobre todo a nivel Sobre todo coafer. yo, ¿no? Coafer. No, eso era La peluca. Era peluca. Bueno, y está con nosotros también su responsable creativo, efectivamente, para contarnos cómo fue, ¿no? Esa gesta también, desde el punto de vista de lo que es, de pronto, un recorrido creativo. Maxi Anselmo, bienvenido. Buenas ¿Cómo noches. estás? Muchas gracias. Bueno, presentados todos también, el profe Gauna, como siempre, con nosotros. Cristian, muy bienvenido. Noches. Bueno, todos presentados. Arranco por los protagonistas en cámara. ¿Cómo se ven a 20 años hablando de aquel tema? Arranco por la protagonista femenina. Me veo como me veo. Me veo distinta y al mismo tiempo me reflejo en eso. Todo el mundo me pregunta y siempre la muestro. Es como carta de bienvenida, de presentación. Así que... ¿Y sabían, Alejo, que era vanguardista de alguna manera en la publicidad, lo que estaban protagonizando? No, honestamente sabíamos que iba a ser medio una rareza esto de verme maquillado por mi propia hija, o mejor dicho, para el público una nena, ¿no? Claro. No todos sabían que era mi hija realmente. En la vida real. Pero después cuando empezó a circular la publicidad y empezó a obtener un montón de premios, ganó muchos premios, sí, como una publicidad no sexista, fue como una de las pioneras en ganar un premio en el cual se ve la imagen del hombre como es, porque todos los que tenemos hijos hemos jugado con nuestras hijas y nuestros hijos y hemos hecho cualquier cosa con tal de hacerlos reír un rato, ¿no? Y esta publicidad refleja un poco esta necesidad de hacer lo que querés, que era un poco el eslogan de la marca también que estábamos representando. Claro. Te pregunto como creativo, Maxi, digo, hay publicidades que son de alguna manera un punto de inflexión que quizás en el momento uno no lo ve. ¿Lo vieron en el 2003? Totalmente, no, para nada. También mi hija Bianca tiene la misma edad que Juana y yo también había escrito este comercial, ¿viste? Pensando en eso, en cómo era mi vida en ese momento. Y no, fue un poco una representación de un concepto, ¿viste? Queríamos hablar... Recordá que Sprite hablaba siempre de rebeldía. Claro. De rebeldía adolescente. Y el cliente nos pidió rebeldía, pero a los 30 años. ¿Cómo sería? Bueno, sería un papá que es así, que no le importa lo que piensen los demás. Y además cómo se va resignificando, ¿no? Una publicidad con el tiempo. Pienso en tu generación, que es una generación mucho menos prejuiciosa, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo crees que se va leyendo esto hoy? En lo que representa. Hoy en día, para mí es la expresión de la ternura. La gente hoy en día ya no ve la censura que en su momento por ahí vieron los personajes de los plomeros que llegan y tocan el timbre al último. Hoy en día ya no se ve de esa misma manera como ellos. La mirada de ellos ya no es la misma que la mirada de hoy si vieran a un padre abrir la puerta de ese modo. Y bueno, hoy en día los jóvenes, por suerte, estamos con la cabeza muchísimo más abierta con todos estos temas. Ya no es algo raro de ver como se muestra en la mirada de esos dos hombres. Alejo, ¿lo pensabas en relación si se te cae la baba, ¿no es cierto? Usted, desde el living de Susana ahora, ¿no? Ha pasado un ratito nomás. Un montón, unos cuantos años. sobre todo de pelo. Cambiamos. Cambiaron, sí. Además era tan chiquita, estaban creciendo los dientes, estaban cambiando los dientes. ¿Pensabas cuando reflexionabas retrospectivamente que esto era una forma de pensar las masculinidades desde otro lugar? Como decía Maxi recién, creo que no éramos conscientes de eso que iba a provocar que terminó siendo lo que fue. Pero creo que no quiero tirarme flores encima. ¿Por qué no? Porque en realidad las flores es de todos. El grupo, creo que estuvo muy bien elegido el grupo humano desde, le agradecemos al cliente, a Maxi, obviamente, a la productora, a Lucho. Se formó un clima de trabajo en esa filmación que hizo que
prejuicio o esa manera de contar una historia no fuese tomada como, ay, mirá, estás vestido de... Claro, que no hubiese sorna, ¿no es cierto? Que no hubiese sorna. Nada. Al contrario, eso es lo interesante. Al contrario, fue de mucha ternura todo el tiempo. Total. Yo además estaba particularmente sensible y movilizado, claro. Obviamente. Y hoy también. Sí, también. Gauna, ¿qué analizás vos desde la distancia emocional de que no se te cae la baba? Me quedaba pensando en muchas cosas. La primera es que... yo no sabía el detalle de que te habían pedido rebeldía, pero sí se nota una intención de ser disruptivo en lo que se presenta, claro. Pero en la vida cotidiana. Esta idea que era muy novedosa, ¿sí? De mostrar que todos los seres humanos tenemos una vida cotidiana donde tenemos afectos y formas de vincularnos con los otros. Incluso quien aparece maquillado tiene un porqué. Hay algo detrás, ¿sí? Y puede no ser evidente para todo el mundo. Y en este caso, a nosotros se nos muestra esa intimidad, ¿sí? Y la mirada contrapuesta, esa mirada de la afuera, que parece tener una ley que lo prohíbe, que lo sanciona, ¿sí? En esos dos personajes. Que lo prejuzga, pero ese prejuicio estaba instalado, era claro, la mayoría. Es que era la regla y no la excepción, ¿no? En ese tiempo. ¿No es cierto, Alejo? Sí, sí, claro. Absolutamente. Estaba pensando en algo que decías, que no éramos conscientes al punto que hoy alguien criticaría a la publicidad porque en un momento mi propia hija me da un piquito en la boca, que es algo que... quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Qué padre o madre no se ve de pronto con su hijo que le encaja un pico? Porque era muy típico en esa época el piquito. Claro, los contextos, ¿no? Claro. También están marcados. En esa época era algo absolutamente... normal, natural, estaba naturalizado. Sin embargo, estábamos además mostrando algo, como decías vos, disruptivo, nuevo, y esa contradicción aún creo que perdura. Sí, Gauna. Ahí maravilloso que es, bajo ningún tipo de circunstancia alguien puede leer una erotización o una sexualización. No, lo que hay es absoluta ternura. Exacto. Y está contado y está mostrado también desde esa cosa de eso es jugar. Claro. Exacto. ¿Sí? Eso es divertirse. Bien, que siempre es algo importante y me parece central para poder darle espacio, ¿no? Esto fue 2003. Ajá. Y si uno avanza 10 años, que dirá, bueno, 10 años después, diría algún cantante, hay otras propuestas que se dan, ¿no es cierto? Que son los cambios de una sociedad. Una sociedad en 10 años puede cambiar muchísimo. Y vamos a hacer estas escalas del tiempo para pensarnos, repensarnos y también pensar lo que significa que la masculinidad en algún momento, y hoy todavía, puede ser una cárcel de lo que debe ser un varón, ¿no? No es un tema que se habla habitualmente, pero es interesante, ¿no? La frase, los hombres no lloran, que hemos escuchado toda la vida. Bueno, de esto estamos hablando. Coca-Cola 2013 y esta propuesta. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it do. If I ain't got you, ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Qué linda, ¿no? Además, la cantidad de detalles que tiene esta propuesta, la hiciste vos, Maxi. Sí, también casualidad. Vos sabés que la gente de Coca nos decía, che, ¿no estaremos diciendo que la paternidad es tremenda? Que es mala, que huyan, ¿no? ¿Viste? Y le dijimos, bueno, pues, tiene de todo. ¿Viste? Ahora, eso es lo genial de la paternidad. 2013 hablar de un padre activo, ¿no? Hoy sería algo más normalizado.
que en realidad debería ser normal, ¿no? Hablar de un padre activo haciendo actividades de tareas de cuidado normalmente. ¿Era de vanguardia? Creo que ya no. Ya no. Creo que ya no. Pero siempre nosotros hablamos desde la ciudad de Buenos Aires igualmente, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. Viste está que bien. un país Sí. tan grande, tan maravilloso y tan diverso, quizás no era de vanguardia tanto en ciertas ciudades o en ciertos pueblos. Digo, la sociedad es muy heterogénea también. Creo que nosotros es verdad que lo tengamos como más naturalizado, pero sí, este papá, en realidad son una la sociedad, ¿viste? Claro, Sí. el papá y la mamá, es el mismo viaje, no Sí. son dos viajes diferentes. El papá no está en otro plano, no está en otra, Exacto, ¿viste? no Mi está. papá leía el diario, estaba fuera de la escena, ¿viste? Sí, acá es se empieza a construir otra narrativa de la familia, ¿no? Exacto. Como una totalidad. Sí. ¿Desde ahí lo crearon ustedes? Totalmente. Sí, fue un poco esa la idea, contar el viaje de ser papá y obviamente de ser papás, ¿no? De ser papá, Claro. de ser padres. Ya que los tengo en plano, los utilizo casi como panelistas de lo que vieron. Hola, sí, ¿qué Muy tal? bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué vieron en la publicidad de esta recién? 2013, reitero el año. Para que... Es una publicidad, es hermosa publicidad. Yo no sabía que era de Maxi. Me acabo de enterar ahora fuera de cámara. Los estamos sorprendiendo al aire con varias cosas. Sí. Primero, Maxi no había visto la nota con Susana Jiménez, ellos no conocían el spot y es la segunda vez que están juntos en Sí, televisión. sos el Roberto Galán Totalmente. del siglo XXI. Mérito del equipo está de subiendo producción. gente a lo Totalmente. loco. No, acá hay gente que se va amiga. Acabamos de descubrir que usé la misma banda, ¿viste? La misma Ahora banda. te iba a preguntar. Terrible ladri, pero no. No, bueno, pero se puede leer como una continuidad también. Ah, bueno, Inconsciente. Inconsciente. Carambola total. Sí, ahí ya nos Claro. metemos en otro Es programa. un guiño, es un guiño. Vos después tenés un programa de psicoanálisis. De después psicoanálisis, acá Bien. sacan esto y ponen un diván. Claro. No, lo que quería decir con respecto a la publicidad, a mí me encanta esta publicidad porque es real y es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero hay un momento en que ser padre es una pesadilla. Tiene eso y tiene de los sueños buenos. No, obvio. No, pero Obvio. digo, no se puede decir Después- que es blanco o negro. No, ¿cierto? no, después de Juana incursioné nuevamente y tengo otro hijo, o sea, es algo que nos gustó tener niños, no estoy en contra de tener, al contrario. Pero 2013 simplemente- era disruptivo, ¿o no? Sí, porque porque además muestra esa realidad, muestra esa cosa de la madrugada, muestra esa cosa de Otra vez llora. Creo que todas las por familias que Dios. la vieron se sintieron identificadas. O sea, es algo que es caos y felicidad al mismo tiempo. Yo creo que pisar ver. descalzo la piecita del Rusty es Sí. como es lo más Es la- dramático es la del cita. comercial. Claro, y es lo más naturalizado, además, ¿no? Como lo más verosímil. Y diría el yo. planito de él durmiendo y el llanto, y además esa cosa de la pareja de quién se levanta. Claro. Gran ¿Quién debate. se levanta? Que en general, no quiero ser machirulo, pero en general es ahora te toca a vos. Empieza, ¿No? empieza, O llegás a casa y tomá, tenéslo porque no lo aguanto más. Claro, pasan esas cosas también que tienen que ver con las crisis de cualquier vínculo. No, sí, Me gusta esto de pensarlo como una continuidad inconsciente, lo de la banda sonora. Y además el momento en el cual él grita, que parece que dice no, pero dice, es un grito de alegría, Sí. ¿no? Que está empatado con la música. La verdad, eso apareció en edición, no es que lo escribimos y que dijimos la música va a coincidir en el momento. Claro. Digo, cuando estuvimos editando ocurrió. ¿Viste? Son esos pequeños milagros que a veces aparecen, ¿viste? Y los VGs agradecidos. No, sí, ¿Qué por te supuesto. parece? Claro. ¿Qué viste vos? No, yo vi un guiño. Yo cuando me entero que es el mismo director creativo, pensé que era un guiño. Que era cuando en las películas hacen crossovers de personajes, bueno, acá crossover de tema. Sí. Me gusta que esté ella porque también habla desde otra mirada que nosotros no tenemos. Hay muchas generaciones acá en este estudio. Gauna, a ver. Mira, una de las cosas que me gusta en ese sincro, de ese grito, ¿sí? Que es un grito que compone como la desesperación, pero al mismo tiempo la alegría, ¿viste? La euforia. Y la euforia puede expresar eso, el hartazgo, pero también puede expresar la absoluta felicidad. Y ahí está bien contado. Pero yo creo que no hubiera podido haber una historia como esta, que te muestra el lado B de la paternidad, de ser quien lleva adelante la maternidad y la paternidad, si no hubiera habido la otra historia. Exacto. Que 10 años antes se animó a contar, ¿sí? Bueno, eso significa Inició el salirte del camino. lugar de hombre que está afuera y jugarla. Exacto. Inició el camino, ¿no? El camino creativo. Y lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, no es argentino, es del año 2016, viene de Australia y marca una realidad que quizás acá uno dice, ¿esto es real? Bueno, en Australia
que es un país que creativamente tiene un desarrollo impresionante en publicidad, hemos pasado muchas piezas realmente alucinantes, se plantea que la tensión que se genera respecto de las nuevas masculinidades, de cómo se debe ser y cómo se debía ser cuando nos educaron, que hay una crisis, en este caso en relación a las masculinidades, genera muchos problemas de salud mental, incluso llevando a tasas de suicidio. Esto es lo que está medido en Australia. Para contarlo, esta pieza. Before we can talk, we cry. It's how we survive. So why do we tell boys to stop crying? To harden up? To grow a pair? Well, fuck that. If you feel down, speak up. Because silence can kill. It takes guts to show pain. It takes a man to feel. It takes balls to cry. Hacerse hombre fue, en otras épocas, sinónimo de hacerse fuerte, de ser valiente. Este discurso se le dijo a los hombres durante años sin pensar que podía no ser del todo saludable. Man Up es una serie documental de 3 partes de la cual surge esta campaña para iniciar conversaciones sobre el suicidio masculino en Australia. En ese país, el suicidio masculino es la principal causa de muerte en varones de entre 15 y 44 años. Tanto la serie como la campaña buscan incentivar a los hombres a hablar y, lo que es más importante, a que se escuchen cuando lo hagan. Partió de una investigación que demostró un vínculo entre el concepto de masculinidad y la salud mental de los hombres. La misma sugiere que algunos hombres eligen quitarse la vida en lugar de parecer débiles al pedir ayuda. El proyecto cuenta con una página web donde se pueden ver los capítulos de la serie y obtener información sobre la causa. Es realmente impresionante, ¿no? Uno no imagina que esto sucede y que marca un escenario en un lugar concreto y demás, pero también marca las tensiones. A ver, Alejo, como actor, ¿qué viste? Primero, por defecto, me imaginé el casting y me imaginé al director esperando que los actores que hacen la publicidad lloraran. Sí. Esa fue como la primera, dije, tuvieron que prepararse, emocionarse, Sí. porque bueno, era un plano, estaba clarísimo, ¿no? Y a los 5 segundos ya estás adentro de la publicidad y ya estás con un nudo en la garganta. Sí. Yo soy muy llorón. Ya de chiquito me decían que era llorón y de grande sigo siendo. Peor es no llorar. Sí. Y soy llorón, suelo llorar. Juana lo sabe. Juana lo sabe. Y me hizo pensar en lo tremendo, está muy bien el cuento, está muy bien hacia dónde va. Y me hizo acordar una película reciente que se llama Close, que fue una de las nominadas al Oscar a la mejor película extranjera, que me parece que es de visión obligatoria, justamente por este tipo de cosas que tienen que ver con la depresión, con el bullying y con ese llanto contenido que a veces tenemos los hombres que no podemos llorar, y a los cuales les recomiendo lloren. Claro. Lloren, chicos, lloren. Exactamente. Que es algo tan necesario, ¿no? Vos, Juana, desde una generación totalmente distinta, ¿qué observás acá? O sea, ¿lo ves de la pieza creativa a la realidad con la que conectás en tu generación? ¿Les cuesta llorar? ¿Les cuesta decir a los pibes? No tanto, depende de la familia. O sea, yo lo que vi fueron humanos llorando, no identifiqué hombres, mujeres. Sé que la propaganda es justamente de varones, pero yo vi el dolor de un humano llorar, que es lo que veo en el día a día con compañeros, amigos, familiares, de mi generación por lo menos. Sí. Sé que también soy consciente de que hay familias en donde todavía eso está un poco reprimido y no tiene que ver... no sé si hay algo que conecte a dichas familias. Por ahí la crianza que tuvieron, la religión...
los pensamientos, los valores. Y también dónde vive, dónde se cría cada Exacto, uno, sí. ¿no? Estamos hablando en este caso de una sociedad muy distinta a la nuestra, como la australiana, pero un problema que es una tensión que está, ¿no? Sobre todo en tiempos de transición, pues somos todas generaciones, en este caso de masculinidades, de transición en relación a lo que se nos permite. Gauna, ¿qué viste? El ambiente es parte constitutiva de nosotros. Y entonces te ponen las prohibiciones, te ponen los permisos, ¿sí? También te sanciona con su mirada y a veces con quitarte la mirada. A veces no te quiere ver. A mí me parece... Eso qué importante que decís. Es re fuerte y me parece que poner la mirada acá, incluso en términos estéticos, digamos, poner una cámara fija con un fondo en ese modo, es, bueno, hay que ver esto. Pero a mí me resulta que subyace a todo este corto la idea de cómo crecer y hacerse hombre va a ser sacarte lo que te salvó la vida. Porque llorar, cuando vos sos bebé, es lo que te salva la vida. Claro. Llorar es la forma de comunicación que avisa al otro que necesitas algo, que tenés hambre, que tenés frío, que tenés calor. Total, ¿entendés? es tu idioma. ¿Cómo sacarte eso va a ser hacerse humano? Eso es lo que está Qué buen punto. Debajo de esto. Qué buen punto. Y me parece en eso... Sí. Una muy buena expresión. Uno puede no darse cuenta de esa pregunta, pero de alguna manera te la empieza a presentar. Sí. ¿Maxi? Es un temazo, porque históricamente el hombre fue tratado como con una escala de grises muy acotados, no fue considerado un ser colorido el hombre, y siempre se habló de una masculinidad. Y la verdad es que hay miles de masculinidades, hay tantas masculinidades como hombres, ¿viste? Sí, y no estaban validadas socialmente, ¿no? Exacto, en ese combo así medio analógico en el que se lo encasilla, gracias al hombre. Digo, ahí es donde está, no llorar, esto, lo otro y todos esos mandatos. Me gustaría ver este mensaje más todavía desarrollarlo. Digo, se supone que los hombres lloran con las grandes cosas. Me gustaría ver un tipo llorando, mirando Pretty Woman, no sé, llorando porque, no sé, porque se siente mal, no sé, claro. ¿viste? Notting Hill. ¿no? También. Claro. Cuánto que, voy al actor, ¿no? Cuánto que a veces se lloran otras cosas a través de las películas en el cine y oscuras, ¿no? Yo, bueno, se van a reír. Yo con el final de E.T. no puedo parar de llorar. Bueno, pero es conmovedor. Con Forrest Gump no puedo parar de llorar. O sea, la vi 600 millones de veces. Y como la primera vez. Y algo que encaró Maxi, que me parece que muy, muy atinado y que tiene que ver con nuestra sociedad, creo que como sociedad, la Argentina todavía no estamos profundizando esto que hacen los australianos, y que tiene que ver con el motivo de muchos suicidios, de bullying, de cerrarse, de represión. Sí, sí. Y no lo estamos viendo. Estamos haciendo como que estamos súper abiertos en un montón de cosas, pero esta cosa tan sencilla, tan simple, que va desde que ya salen de la panza de la madre y lloran, ¿no? Y los bebés. Sí. Ahora, esto que decís es importante y se lo quiero preguntar a él como creativo. Estamos hablando de una situación que efectivamente tiene un escenario que después de la pandemia se habló mucho, pero no sé hasta dónde. Me parece que fue más un título que un desarrollo, el tema de la salud mental. Me tomo de lo que dice Alejo. Es difícil y en Argentina, ¿por qué no se hace tanto sobre salud mental? ¿Nos falta? ¿Vamos por otro lado? Digo, no como crítica, sino como reflexión. Es verdad, yo creo que tiene que ver con la falta de recursos en general. Digo, al ser un país chico, una economía chica, tiene que ver con eso. Australia, Estados Unidos, digo, son mercados enormes que tienen como recursos para tratar este tema. Totalmente, debería ocurrir. Además, el prejuicio genera muchos problemas mentales. Esta cosa de nuevo, lo que hablamos del encasillamiento. Sí. Es un gran tema también entre los adolescentes, totalmente, ¿no? sí. Es cierto que es un tema que por ahí últimamente no se estuvo ahondando demasiado como otros. Se tocan tantos temas y este se dejó un poco de lado, me parece. Sí. Es cierto que no es algo que charlamos ni con mis amigos, ni mis compañeros, ni se da en debates muy seguido. Pero está, y está, sí. Total. Perdón, sí, Alejo. Una cosita, me desvío un segundo. La cantidad de chicos que se cortan. Está lleno de chicos que se cortan.
Yo soy docente, teatral, y no paro de escuchar la cantidad de cómo va creciendo la cantidad de chicos que se encierran en un baño del colegio o en sus casas y se cortan. Hay alguien que no está llegando a tiempo para ayudarlos, evidentemente, ¿no? Un país entero. Claro, una sociedad en su conjunto que no escucha, que no da respuestas. Hemos tocado en el programa también temáticas y es importante siempre asistir a la ayuda de los profesionales, ¿no? Pero hemos tocado temáticas que tienen que ver con el tema del cuerpo y cómo eso también es un tema de salud mental, ¿no? Un apunte muy cortito de Gauna, sí. Me quedé pensando en esta idea de el ser valiente. Una de las cosas que decía este último. Ser valiente en un momento parece que significó callarse la boca, no llorar, no mostrar, no decir, no ser. Y hoy es al revés. Ser valiente empieza a ser de a poco, por lo menos tiene un discurso que sale a pelearle, que es bueno, no, animate a hacer, animate a jugar, animate a sentir, animate a llorar. ¿Sí? Pero para eso hay que ser valiente. Sí. Y nos queda mucho por recorrer. Mucho por recorrer. Bueno, totalmente. Apasionante el diálogo a partir de la creatividad. Alejo, Juana, gracias. Un placer tenerlos. Muchas gracias. Gracias un placer también. Gracias. Nos quedamos nosotros con mucho, ¿no?, de lo que efectivamente se viene en términos creativos. Quiero decir una cosa, solo para cerrar. ¿Les gustó reencontrarse en cámara juntos? Sí, la verdad que sí. Después de 17 años, no sé qué edad tenías. Me acuerdo que a los 7 las luces estas no me dejaban ver, hoy ya sí me dejan ver. Hoy veo bien. Me encanta. Bien. Y ya crecieron todos los dientes, ¿sabes? Y a Susana se le oscureció el pelo. Sí. ¿Y a vos? A mí se me y a mí se me redujo y me salieron pelos blancos. Es lo que hay. Le llevan bien el paso del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un viral. Y alguien que en el mundo, porque no solo en la Argentina, en el mundo puso el tema de la salud mental, es un héroe para todos nosotros y nosotras, que es el gran arquero argentino, el Dibu, que habló de este tema en pleno mundial y generó conversación. Miren. I love you, because you're like one of the few soccer players that says that going to therapy is amazing. I've done I think, an interview in the World Cup, and it just shows to everyone that we can all do it. Yes. Even man, or even a 6'4" man, tall and big, it is going to help you. You're not going to be less of a man for being sensitive or cry. Oriana, this is something that, it's a problem in society, and that's what men need to do. Of course, you want to see people as prominent as any mate saying how, it's normal to feel like this. Un verdadero héroe en muchos sentidos, ¿no? El Dibu. Lo que vamos a plantear como segunda temática tiene que ver con parte de lo que veíamos recién, es decir, el deporte. El deporte como un recurso para hablar de diferentes cuestiones. En este caso hablamos de la inclusión y una propuesta que tiene a una verdadera protagonista del deporte, pero del deporte en el cual las mujeres son las que están en el lugar para brillar y para lucirse. Hat-trick es cuando un jugador de fútbol mete 3 goles en un mismo partido. Esta es la historia del hat-trick de Elba. Ella es Elba Selva, la primera goleadora de la selección argentina de fútbol femenino. En 1971, junto a un grupo de chicas de todo el país, disputaron en México el primer mundial de fútbol femenino. En ese torneo, Elba y sus compañeras hicieron historia, jugando sin entrenador y sin haber usado botines en toda su vida. El 21 de agosto, en el mismísimo Estadio Azteca, ante más de 80.000 personas, las pioneras del fútbol femenino le ganaron 4-1 a la selección inglesa con 4 goles de Elba. El primer gol fue el que más me gustó, pero lo que más me emocionó es mirar la gente que se paraba y que gritaban Argentina, Argentina. Ahí sí me dio una cosa tan hermosa que no sabría cómo explicarlo. Eso no me lo voy a olvidar nunca más. En homenaje a esos 4 goles de Elba en este partido histórico, este 21 de agosto se festeja el primer día de la futbolista en Argentina. Me siento muy orgullosa de haber llegado a donde llegué, pensando de que iba a ser el potrero y nada más. Por eso decidimos homenajear a Elba dándole eso que la historia le debía, la pelota en honor a ese inolvidable hat-trick. Elba, otra vez, el tercer gol de la wing izquierda argentina. Elba, tenemos una sorpresa para vos, mirá, date vuelta. Ay, hola Elba. Homenaje al hat-trick que hizo. Ay, qué hermoso.
Qué lindo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted. A usted que nos abrió el camino a todas nosotras y nosotras seguimos con eso. Hay hat-tricks que cambian un partido y hay otros que cambian la historia del fútbol. Con motivo de la celebración, por primera vez en Argentina, del Día de la Futbolista, Adidas lanzó una campaña creada en honor a Elba Selva, goleadora argentina del primer Mundial de Fútbol Femenino en 1971. La agencia creativa, además de hacer un homenaje merecido a la goleadora argentina, se propuso contar una historia que inspire a las chicas a jugar al fútbol. 48 años después del histórico partido de Elba y con la reciente profesionalización del fútbol femenino, el suceso consiguió su postergado protagonismo con la declaración del Día de la Futbolista. Bueno, una pieza que apela a varios temas, ¿no? A la emoción, por supuesto, pero estamos hablando de inclusión y de profesionalización, ¿no es cierto, Maxi? Es espectacular. Yo no conocía a Elba. Sí, me ejemplo. preguntaba recién. Sí. No conocía la historia de Elba. Y vos sabés que, a ver, tiro esta hipótesis. Me parece que entre deportistas, medio que no hay género. Hablan entre deportistas, varones, mujeres y que yo, Claro. digamos, y el tema es la institucionalización. comparten sus temas. A mí me parece que es más un tema de la televisación, del negocio, llamémoslo. Del negocio del fútbol. No, sí. del negocio del deporte, fútbol, si querés. que me parece que divide un poco más porque el fútbol femenino no tiene tanto rating, se supone. Y por suerte eso se está terminando. Pero Exacto. nada, entre deportistas eso no pasa, hay respeto, es todo. Sí, totalmente. Y las marcas que se meten con la inclusión, también hay que decir, ¿no? La posibilidad acá en este canal que se pase el fútbol femenino, que es una realidad, también vale la pena mencionarlo. Quiero saber qué piensa Gauna respecto de esta situación. A ver. Estamos hechos de historia. ¿Qué significa esto? En castellano, viste que la palabra historia tiene como mucho contenido. Sí. En otros idiomas se nota más. Por una parte es la fábula, es la narrativa, es lo que te cuenta algo como una mitología, ¿sí? Lo que creemos que podemos llegar a ser. Y la otra es la historia. La historia como disciplina, que te dice, bueno, pasaron estos hechos, en el 71, 72 pasó tal cosa. Estos personajes nos enfrentan a esa realidad y nos muestran el camino posible. Son como un norte. ¿Sí? A mí me parece maravillosa esta propuesta porque es un premio, es reconocimiento. Muchos de nosotros, yo por lo menos no conocía a Elba Selva. A Elba Selva. No la conocía y de repente es importante ahora conocerla. Es importante, sobre todo para saber que eso existe, que hubo pioneras, que hubo mujeres que desarrollaron además con éxitos deportivos también esa cuestión y que son las artífices de que hoy haya el desarrollo que hemos conseguido y todo lo que queda por delante, por cierto, en relación a esta disciplina. La emoción y también una cuestión de, así como Elba le pasa el mando de alguna manera cuando se retira a las nuevas futbolistas, acá es, bueno, te reconozco lo que vos lograste para que lleguemos acá. Este reconocimiento, está la gesta, digamos. La gesta, ¿sí? esa es la palabra. Cuando vos tenés ese relato de gesta, lo que haces es construir el héroe, que después te va a servir para construir las nuevas prácticas y darle sentido a tu práctica cotidiana. Porque eso es a lo que queremos llegar, en definitiva, cuando uno es deportista, lo que quiere es ese logro, quedar en la historia. Total. Ahora, para llegar hay un camino. Y el camino para las mujeres es complejo. En México, en 2021, hicieron una campaña que marca también esos peldaños que tuvo que recorrer una de las protagonistas del deporte en ese país.
¿De qué habla? ¿De qué méritos habla en una campaña? Mirá, yo lo quiero conectar con el tema que venimos hablando. Estuvimos tanto tiempo enfrascados en la masculinidad y la feminidad, porque soy macho, como asado juego al fútbol, etcétera, etcétera, y como soy mujer, no juego al fútbol, juego al hockey, qué sé yo. Claro. Digo, y estuvimos mucho tiempo, este comercial, este comercial habla de eso, ¿no? Pone en evidencia eso, lo ridículo que fue y cuánto mejor es. Y el costo, ¿no? Para las personas que quieren hacer además, lo que sueñan. Sí, totalmente de acuerdo. Cristian, me parece que el costo, ¿no? de lo que genera llegar a concretar un sueño también es el tema de este spot, ¿no? El ambiente puede ser una barrera, no solo un puente. Sí. Y hay algo que a mí me resulta de otros programas y en este otra vez, que es, viste, los ambientes pueden ser invalidantes y no necesitas ser inválido para eso. Necesitas que la sociedad te dé la espalda o no te lo permita. Exacto. En este caso ella tuvo que renunciar a su feminidad para poder jugar, porque no podía si no era hombre. ¿Sí? No era varón. Ahí también hay un temón que vos marcás. Claro, y es muy potente. Por eso me quedaba pensando en esto de, bueno, estas historias también nos sirven para desarmar cómo circulan los discursos. Claro. Porque los discursos circulan y uno lo que hace es aceptarlos y construir valor con ellos, y muchas veces lo que hace es no cuestionarlos. Y nos tenemos que poner a cuestionar un poco cómo es que llegamos a estos lugares, cómo es que nos sentimos como nos sentimos y cómo es que alguien no puede ser como le surge ser. Totalmente. Quiero invitarlos a ver lo que viene ahora. Tiene que ver con el deporte, pero es otra temática. Son protagonistas dos verdaderos hombres fuertes de la Fórmula 1 y el tema es salvar vidas. Hey Nico, come check out our new car, man. What on earth is this? You've got to be joking. It's carbon fiber, it's got seat belts, it's got wet tires on, it's the lightest car in the world. And you want to go for a race with this now, what? Yeah. There we go. In most countries around the world, it's illegal to not wear a seatbelt. I was told that wearing a seatbelt in the road car reduces the risk of fatal injury by 40 to 50% for drivers. In an F1 car, we have a 6-point harness seatbelt that is so high-tech, I have to be strapped in by an engineer. Encouraging everyone to wear a seatbelt while in the car is the one thing that matters to me, and it's especially important to teach kids. These seatbelts definitely keep you tight in place, don't they? Y esta campaña que protagonizan Nico Rosberg y Lewis Hamilton se llama Cinturón de Seguridad. Fue realizada por Allianz y Mercedes-Benz en el 2014 en el Reino Unido. La agencia fue Grey London y el objetivo fue generar conciencia sobre el uso del cinturón de seguridad. Tiene humor también, ¿no? Que es un tema inhabitual en esto. Es lo que más me gusta de esto. A mí, y esto es muy personal, a mí me gusta la publicidad de bien público que me inspira, que es positiva. En general, lo inherente a la seguridad siempre busca darte miedo, mostrarte el auto chocado y ese tipo de cosas que en mí no funcionan. En mí funciona como que te rechazan, ¿no? Me ¿cierto? tenés que, claro, inspirar a hacerlo. Y me parece que esta es una muy buena manera de hacerlo y no a través del miedo y del dedito levantado, ¿viste? Claro. ¿Qué activa, Gauna, este tipo de propuestas? El deseo. A ver. El deseo de jugar, el deseo de divertirse, el deseo de encontrar la forma agradable y mucho menos de ese super show que te está retando y te está diciendo cómo es la ley y cómo debe ser. Aunque lo que hay detrás es una empresa de seguros diciéndote, bueno, mirá, la verdad es que pasa tal cosa. Claro. No renunciaron del todo. Viste que hay una imagen en la que te muestran por sombras la típica presencia de lo que te puede llegar a pasar si no tenés el cinturón de seguridad. Por las dudas, por si no te quedó claro,
tratamos de no ser muy pequeño duros. recordatorio. Un pequeño Sí, recordatorio ahí, el Verdad. golpecito en la nuca. Pero me parece que está buenísimo, aparte porque hay algo de como una otra capa que me parece que se puede leer, que es, no es una cuestión de, no es un juego de niños. Total, no es un juego de niños. Maxi, gracias, un placer haberte De nada, tenido. muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, después de la pausa, análisis con Gauna, vamos a tomarnos del miedo y los rostros. Ya volvemos. Seguimos en el Festival del Bien Público y vamos a analizar un spot que ha sido premiado y que plantea muchos temas interesantes en torno a los rostros del miedo. Lo vemos y lo desmenuzamos. Bonjour. Mon visage ne vous dit rien, pourtant vous me connaissez. Je peux simplement changer d'apparence comme bon me semble. Pour certains, je peux être celui que l'on dévisage dans le métro quand un message audio dit de faire attention aux pickpockets. Pour d'autres, ceux que l'on évite dans la rue car ils incarneraient l'insécurité. Ou encore celui qui, à la tête de grands lobbies, contrôlerait les médias et la finance. Pour certaines personnes, je peux prendre l'apparence de ceux qui viendraient vous contaminer avec un nouveau virus mortel ou de ceux qui viendraient voler vos emplois. Pour les autres, le visage de ceux qui voudraient répandre le chaos par idéologie. Oui, vous me connaissez. Et certains savent parfaitement utiliser mon pouvoir de manipulation pour véhiculer des théories complotistes, pour faire vendre, pour créer de l'audimat. On me donne l'apparence que l'on souhaite, puis on essaie de me faire entrer dans vos têtes. Alors que je ne suis pas réel. Voilà. Maintenant, vous savez qui je suis. Je suis la peur. Desenmascaremos el miedo, Gauna. ¿Por dónde arrancamos? Lo primero es cómo está creado, ¿no? Sí. Estas dos técnicas. Por una parte, el aprendizaje profundo de la inteligencia artificial para crear una persona que no existe, ¿sí? Y la otra es la transformación, ¿viste? Se llama mutando. el morphing, ¿sí? Que en realidad... Que no es morphy, sino es morph. Claro. ¿Cierto? Bien. Que en definitiva es una técnica para pasar de un rostro a otro y que se vea de una forma plástica, digamos. Exacto. ¿Sí? Acá aparece algo bien interesante, aparte de su puesta, que es esa mirada fija a la cámara, que te está hablando a vos medio en primera persona, medio amenazante, tal Exacto, cual. amenazante. Y un clima muy oscuro, ¿no? Porque en realidad de lo que va a hablar es de algo que nos tiene que generar cierta intriga o cierto temor. Sí. Y está medio jugando en ese lado. En digamos. esa fina línea. Y juega con los mitos. Sí, claro. Porque hay algo acá que es el espéculo, que te sientas reflejado. Y no te sentís reflejado solo en la realidad, sino en lo que vos sentís, en tus convicciones. Y en tus fantasmas. Claro, vos tenés miedo, vos sentís que tenés miedo, pero en realidad lo que estás teniendo es una respuesta racista frente al otro. Y te lo quieren poner de manifiesto. ¿Sí? En este caso me parece que cumple esa función de como ayudarte a pensar en lo que vos sentís, invitarte a la reflexión sobre la propia sensación, porque es algo aprendido. No es natural que vos, frente a otra persona de cualquier otra cultura, sientas temor. Claro. Eso es algo que de alguna manera circula discursivamente, bueno, hay que desarmarlo. Exacto. Y esa cosa del enmascaramiento también juega, ¿no? Mucho. Sí, bueno, las caras, el rostro y la máscara, porque cada una de esas formas raciales, étnicas, en definitiva está asociada a algo, ¿viste? Yo veía por ahí, no sé, con mucha claridad, la cara oriental, bueno, tiene un virus que te puede contagiar. La cara de Oriente, en términos de un musulmán, bueno, puede ser terrorista. La cara de el morocho, latino o el negro afro, entonces ese seguro puede ser un ladrón. Están como asociados, por lo tanto... Hay una construcción política, peyorativa, etcétera, ¿no? Y es discursivo, por lo tanto, lo que hay que desarmar es ese discurso, porque vos pensás muchas veces que no tenés esa mirada, pero esa mirada te constituye y es muy, muy difícil vivir en una sociedad que está todo el tiempo pensando en que el otro es un riesgo o es un peligro. Exacto. La interpretación, esa mala interpretación de Sartre del infierno es el otro. Es cierto que él decía el infierno en realidad es la ausencia del otro, pero bueno, interesante tenerlo en cuenta de cómo eso sigue estando en las sociedades.
hay un camino estético acá que trata de expresar cómo vivimos en esta ciudad de hoy, cómo se vive sobre todo en el centro de Europa, cómo es la cabeza, claro, ¿sí? De estos que tenemos también una forma, digamos, medio institucionalizada. Bueno, es migrante, pero pará, es un ser humano también. Claro. La posibilidad de contar que es una persona lo que tenés enfrente, ¿sí? Y en este caso lo que te dice es, fíjate, todo lo que vos viste no son personas. Hay algo de que no es real, ¿cierto? Es que no es real. De hecho, el drop que aparece, viste que hay como una especie de corte, un dropeado, lo que te está queriendo expresar es, esto lo hicimos con una inteligencia artificial, por lo tanto, estos que vos viste y te dieron miedo, esta vez ni siquiera son humanos, son un invento. Exacto. Como es un invento toda el esa relato, trama discursiva. Claro, claro. Eso es muy interesante, quizás es lo más interesante del spot, ¿no? Te estamos mostrando algo que creamos artificialmente, como se crean artificialmente estos discursos sobre estas personas. Claro, y eso es porque cuando vos lo crees, lo creás, ¿sí? Y forma parte de tu realidad. Exacto. Tenemos que desarmar ese criterio de verosimilitud, de credibilidad, porque capaz estás creyendo cosas que no son. Exacto. Muy interesante, todo lo que hay detrás del spot. Gracias por ayudarnos a entender, profe. Por favor. Nos vamos la próxima semana, más cantidad de creatividad, de propuestas, de temáticas. Es muy interesante todo lo que vamos descubriendo programa a programa. Gracias por habernos acompañado. Chao.